Hoy vamos a ver una oración de un grupo de adoradores del libro de Isaías y vamos a estar en el libro de Isaías, el capítulo 12. Bueno, yo les voy a contar que hoy el versículo es facilísimo y no hay razón por lo cual que ni una persona no puede repetirlo o memorizarlo. Escuchen bien. El versículo que yo escogí para hoy es Salmo 145, el versículo 1. Dice, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Claro que cantamos este coro tan lindo, es memorizado. Salmo 145, 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces, Estelita, cada una de las damas debe estar repitiendo y memorizando este versículo porque es muy fácil. Bueno, hoy vamos a estudiar una oración de un grupo de israelitas que estaban adorando a Jehová. Bueno, este pequeño grupo de la comunidad de Israel estaba formado del remanente de lo que seguían a Jehová. Si pueden recordar, hemos mencionado antes el remanente que Dios dijo que siempre Él iba a preservar un grupo muy pequeño de israelitas que seguía fiel a Él. Y ellos están expresando su gozo y su gratitud a Dios por la salvación que los había dado Dios. Ellos reconocieron a Dios como su fuente de poder, su fuente de protección y confianza. También ellos querían que todos reconocieran la grandeza de Jehová. Esta oración es una oración cantada. Bueno, este pequeño grupo de remanentes, este pequeño grupo no sabemos cuántas personas hay en el grupo, pero siempre el remanente era pequeño. Pero este pequeño grupo había sufrido mucho a base de los pecados de Israel. Ellos estaban siguiendo fieles a Dios, pero tenían que sufrir con la disciplina de Dios para la mayoría de los israelitas que estaban viviendo en desobediencia a Dios. Este grupo de remanente también sufrió persecución. Ellos vivían como esclavos, aguantaron toda clase de maltratamiento de los enemigos. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos alababan y regocijaban en Jehová. Bueno, escucharon las profecías de Isaías, la destrucción y todo lo que ha de venir, pero dieron gracias a Dios por un futuro con Dios. Y a pesar que todos los profetas de Isaías y de los otros profetas también, de destrucción que vendría o que vendrá, ellos pusieron su futuro en las manos del Señor. Y ellos sabían, ellos estaban viviendo con muchos persecución y en esclavitud, pero ellos estaban mirando adelante al futuro, cuando todo estaría bien y estarían en la presencia del Señor. Pero este grupo tan fiel de remanente estaba rodeado con muchos millones de israelitas viviendo como paganos, totalmente rechazando a Jehová. El remanente creía las profecías de Isaías. Y si podemos recordar, Dios llamó a Isaías para predicar y profetizar la destrucción de la nación de Israel si ellos no querían arrepentirse de sus pecados. Y ese grupo tenía familia y amigos que no vivían en obediencia y que no querían escuchar a Isaías y que no querían pedir perdón por sus pecados. Y el remanente no podía hacer nada más que seguir fiel a Dios a pesar de la destrucción que vendría. Los tiempos eran difíciles y pesados, pero ellos hicieron la decisión, ellos escogieron um, seguir fiel al Señor. Y ellos escogieron seguir a pesar de todo. Y tenemos que pensar que
todo el libro de Isaías, la mayoría del libro de Isaías es profético, como los otros profetas, y profetizaron la destrucción de Israel por la desobediencia y por adorar dioses falsos. Ellos no sabían, pero ellos no sabían cuándo vendría la destrucción. Ellos solo sabían que en el futuro, mucho más allá, ellos estarían en la presencia del Señor. Los primeros capítulos de Isaías anunciaron la destrucción de esta nación tan pecaminosa, pero podría venir en un año, 100 años, 1000 años, 2000 años o más tarde. Ellos no, pero es interesante que este grupo no les no les importaba que hoy estamos viviendo bajo presión, bajo persecución. Ellos estaban mirando hacia el futuro con el deseo de seguirle al Señor, venga lo que venga. Qué buena lección para nosotros, ¿no? Un poco de la historia de los tiempos. Como dije, Dios llamó a Isaías a predicar y profetizar a Israel. La condición moral del pueblo estaba en su punto más bajo en toda la historia de Israel. Dios le dijo que ellos no iban a escuchar. Recuerden que cuando llamó a Isaías a predicar y profetizar, Dios dijo que no te van a escuchar, no te van a responder. Estarán cerrados sus ojos, sus oídos al mensaje y van a dar la vuelta. Bueno, entonces nadie sabía cuándo llegaría la mano de Dios encima de Israel. Isaías escribió el capítulo 12 y el texto de esta oración es alabar y dar gracias a Dios en todo, no importa la circunstancia. La oración expresa gratitud para la salvación, el poder y la paz que Dios va a sus hijos. Todo está anticipando el día en el futuro cuando el Mesías establecerá su reino en la tierra. Como dije, la mayoría de este libro es profético y está hablado en el futuro. Isaías hace referencia a la nación, cuando Jesús va a nacer y dónde va a nacer, y él va con sus profecías en el futuro. Pero esta oración debe animarnos a tener una actitud de dar gracias a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Isaías 11 y los primeros capítulos, Isaías es una profecía para el futuro. Antes de esto, todos los capítulos 1 al 12 son profetizando, anunciando la destrucción y el castigo de Dios sobre una nación muy, muy, muy rebelde. Nos muestra en el Isaías 11 un mundo sin guerras, un mundo donde Jesús va a reinar. Y obvio que es muy en el futuro nuestro aún. Isaías 12 es dando gracias a Jehová por la salvación. Bueno, su profecía para Israel en los 11 capítulos es destrucción y estar en cautiverio por años. Pero capítulo 12 es dando gracias. Este grupo, este remanente, a pesar de todo, estaba dando gracias al Señor, que a pesar de donde estaban en este momento sufriendo, porque ellos estaban sufriendo, ellos estarán bien en el futuro. Y ellos están mirando hacia el futuro. Ahora van a sufrir, pero hay que dar las gracias a Dios por el día en que estamos en el cielo. Y eso aplica a nosotros. En todo este libro de Isaías, en el futuro, aplica a nosotros también. Bueno, hay tres partes de esta oración. La primera parte es una llamada para confiar en Dios. La segunda parte es una llamada para ser un testigos de los actos de Dios, o sea que testificar, compartir la salvación. La tercera parte es una llamada para dar alabanzas a Dios por ser quien es. Él es Dios, Él es Jehová Todopoderoso. Bueno, ahora la oración y la primera parte, una llamada para confiar en Dios.
Y es para nosotros también. Todo esto, hay tantas lecciones con esta porción y solo son 6 versículos nada más. Pero voy a leer Isaías 12, el versículo 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. A pesar de que está en el singular, es un grupo que están orando. Una persona obvio que está orando y todos están orando. Y esta porción, esta oración era para cantar en el templo también. Pero empieza en aquel día dirás. Y esta frase refiere al día cuando el Mesías estará reinando sobre toda la tierra. Y nosotros sabemos que estos días son después del rapto de la iglesia y después de la gran tribulación. Ellos no sabían esto. Ellos sí sabían que habrá destrucción, pero ellos no sabían para cuándo llegarán esta época, como les dije. Después llegan los 1000 años del milenio, cuando Jesús va a reinar sobre el mundo entero. Sigue, cantaré a ti, oh Jehová. Este cántico de oración es del corazón de unas personas que han sido perdonados por Dios y que han tenido sus pecados perdonados. Y ellos están llenas de gozo. Esas personas están llenas de gozo. Muy interesante que a pesar de todo y que ellos están sufriendo, toda la nación de Israel, porque llevan años y años y años con el castigo de Dios por desobedecer, por adorar dioses falsos, y ahora están en un nivel muy bajo espiritualmente, moralmente, que Dios sí los va a castigar. Y dice, pues aunque te enojaste contra mí, este grupo está alabando a Dios a pesar del enojo de Dios para con ellos. Y Dios se enojó con Israel en varias ocasiones por su desobediencia. Bueno, mayormente en adorar dioses falsos, casarse con paganos y vivir entre los paganos y adoptar sus costumbres, todo, su religión. Y él castigó a la nación. Era su forma de disciplina, en enojo, pero hoy día Dios nos disciplina también, pero no es con ira. Dios nos disciplina a base del amor que Él tiene para nosotros, no a base de su enojo. Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea que cuando nosotros nos disciplinan, cuando algo pasa en nuestras vidas, no es causa de gozo, de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y nosotros cuando disciplinamos nuestros hijos, ¿esa base de odio? No, esa base de amor. Los amamos y queremos que ellos se crezcan, que se maduren en la fe y obedezcan. Y es así con Dios. Dios nos disciplina, Dios nos deja cosas pasar en nuestra vida para que crezcamos, para que tengamos más fe y confianza en Él. Sigue el versículo 1, tu indignación se apartó. Dios siempre perdonaba a la nación de Israel cuando ellos pidieron perdón por sus pecados. Su enojo y su indignación se apartó, se fue. ¿Sabe por qué? Porque Dios cuando perdona, Él olvida. La muerte de Jesús en la cruz eliminó el enojo de Dios hacia nosotros. Se apartó cuando Jesús murió en la cruz para cancelar el castigo eterno para nosotros. Es lo que merecemos, lo que merecemos nosotros. Nosotros merecemos la muerte eterna separada de Dios para siempre, pero Jesús murió en la cruz por mis pecados y por sus pecados. Él nunca pecó, era hombre perfecto. Bueno, Jesús nos dio la vida eterna. Bueno, sigue, y me has consolado. Dios se enojó con Israel por sus pecados y los castigó, pero después los perdonó y los consoló.
Y este grupo está dando gracias a Dios por la consolación, dando gracias a Dios por el perdón. Ellos habían sentido el enojo de Dios, pero la consolación era tan dulce. Y ellos otra vez estaban en la presencia de Dios. Y a veces cuando Dios nos disciplina, Él nos conforta con su amor también. Bueno, esta es la primera parte de la oración, confiar en Dios. La segunda parte de la oración es una llamada para ser un testigo a los actos de Dios. Esto está en los versículos 2 y 3 y los voy a leer, los versículos 2 y 3. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esa es una declaración de gratitud y confianza en lo que Dios puede hacer. En versículo 2, he aquí, Dios es salvación mía. He aquí es un dicho, cuando leemos esas dos palabras, he aquí, esas dos palabras quiere llamar la atención, que otros que presten atención de escuchar lo que Dios va a decir. Está diciendo que oigan todos, que vengan, que oigan, que abren, que escuchen, que presten atención. Ellos quieren que todo el mundo supiera que Dios es su salvación. Y ellos estaban testificando, cantando, orando, porque en los tiempos en el templo, um, un grupo así oraron, pero había mucha gente allí, escucharon. Y cuando cantaron esta porción de la palabra de Dios, todos estaban escuchando. Y había muchos judíos que se fueron al templo aún no obedeciendo a Dios, pero era su deber. Ellos pensaban que era su deber. Pero ellos querían que todo el mundo viera que Dios es su salvación. Ellos estaban emocionados por lo que Dios ha hecho en su vida. Él nos está dando una invitación a todos al ver que he aquí, Dios es salvación mía. La salvación es Dios. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Las buenas obras no me salvan. Hay unos grupos, muchos grupos que piensan que si yo soy buena persona, si doy a los pobres, si ayuda, etcétera, etcétera, me va a salvar. No, la salvación está en Jesús. Y he aquí, Dios es la salvación mía. Sigue versículo 3. Me aseguré y no temeré, porque mi canción es Jehová. Todo es a base de su salvación, todo a base en Dios. Ellos no tenían temor del futuro porque su fortaleza es Jehová. Ellos estaban mirando adelante en el futuro. La paz y seguridad viene cuando proclamamos y sabemos que Dios es nuestra salvación. Salvación en Cristo nos da una paz y una confianza, porque la salvación no depende de nosotros, es un regalo de Dios. No hay nada que podemos hacer para tener la salvación. La salvación está en Dios. El autor escogió confiar en Dios y no tener temor del futuro de Israel. Es una decisión. Y yo no sé, cuando ellos estaban escuchando las profecías de Isaías, son duras las profecías, son, sus profecías darían temor a la gente. Pero los israelíes no los escucharon, pero yo les aseguro que este grupo de los remanentes sí escucharon, ellos escucharon. Dios es su fuerza y su canción. Es Dios que puso el gozo y canción en su corazón. Él es su refugio cuando surgen problemas. Y por eso dice que no temeré. Me aseguraré y no temeré porque mi gozo, todo lo que tengo es en Jehová. Él es su refugio cuando surgen problemas. Y todo esto es para nosotros, no es solamente para ellos. Ellos están en una posición de compartir donde estaban.
Decir que Dios es mi canción quiere decir que Dios es la fuente de su gozo y felicidad. Sigue, ¿quién ha sido salvación para mí? Otra vez repite que la base de todo en su vida es la salvación. Que tienen en Dios que no hay otra base. Y me hace preguntar, ¿qué base tiene mi vida? ¿Qué base tiene su vida? Para este grupo de obvio que eran hombres, la base de todo, era la salvación que ellos tenían en Dios. No hay otra base. ¿Qué base tiene mi vida? Tenemos. ¿Qué base tengo? Mi vida, ¿qué base qué base tiene tu vida? Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esos son resultados de la salvación. Otra vez, ellos están dando un testimonio de los actos y el beneficio de la salvación. Jesús nos da la promesa en Juan 4:14. Juan 4:14. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La salvación ofrece vida eterna y ofrece mucho más. Ofrece paz, ofrece tranquilidad. Pero hay que pedir la salvación. Y hemos hablado mucho de la salvación y vamos a seguir hablando de ese tema porque es un tema importante. Bueno, la tercera parte de la oración está en Isaías, los versículos 4 y 6. Sí, 4, 5 y 6. Una llamada para dar alabanzas a Dios por quien es, y Él es todo poderoso. Este es parte de la oración, una llamada para dar alabanzas a Dios. Ahora, la oración declara la grandeza de Dios a todos en Israel y a nosotros también. Isaías, voy a leer 12:4. Y diréis a aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Bueno, dice en aquel día, volvemos a aquel día como empezó esta porción, esta oración, otra vez da referencia al día en el futuro cuando el Mesías está reinando sobre la tierra. Será el día cuando habrá perfección en el mundo. Y yo no sé, yo sé que Dios habló con Isaías y Isaías dio las profecías. Y yo creo que Isaías entendió más del futuro que este grupo. Este grupo ellos escucharon las profecías, pero yo no sé cuántos, solo ellos tenían, para mí era una fe ciega. Ellos tenían toda confianza en Dios. Venga lo que venga, vamos a seguir. Y cuando llegue aquel día, estaremos nosotros con el Señor. Otra vez, está dando referencia en el futuro, será el día cuando habrá perfección en el mundo. Bueno, ese no será hoy día, ni hasta que termine de la segunda venida de Cristo, el gran tribulación, y llegamos al milenio. Sigue, cantad a Jehová aclamando su nombre. Es una exhortación de alabar al Señor. Ya han recibido el agua viva y las alabanzas están fluyendo de sus corazones de ellos. Este grupo de hombres está contento, está feliz en el Señor. Ellos están animando a todo el pueblo a adorar y alabar. Y debemos que entender de que Dios le dijo a Isaías que ellos no van a escuchar, no van a entender, no van a van a cerrar los ojos, van a cerrar los oídos, no te van a prestar atención. Y yo adivino que este grupo estaba testificando y nadie les está escuchando. Nadie está prestando atención. Pero Él está animando a todo el pueblo a adorar y alabar y poner su confianza en Jehová.
Y ese para nosotros también. Todo eso puede ser una advertencia a nosotros, porque un día vamos a estar con el Señor, los que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a estar con el Señor. Y es mirar adelante, es declarar sus hechos a todos, es declarar su salvación a todos, es dar gracias a Él y testificar a Él, de Él en todo el mundo, es proclamar su nombre. Isaías 12, 5 y 6, voy a leer. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Cantad salmos a Jehová. Ellos están declarando que la palabra de Dios es su canción y van a proclamarlo a cualquier persona que quiere escuchar. O aunque si no quieren escuchar, ellos van a seguir testificando, proclamando. Porque Él ha hecho cosas magníficas. Sea sabido por toda la tierra. Ellos querían que todas las personas en toda la tierra escucharon el mensaje de quién es Dios, quién es Jehová. Y Él está diciendo, Él ha hecho cosas magníficas, que sea sabido por toda la tierra. Nos da la idea que nuestra salvación y nuestro testimonio no deben ser escondidos. Lo voy a repetir. Ese nos da la idea que nuestra salvación que tenemos en Jesucristo y nuestro testimonio de cómo llegamos a los pies de Jesús no deben ser escondidos. Debemos estar proclamando, debemos estar testificando a todo el mundo. Sigue, regocíjate y canta. Esta frase está llena de emoción de este grupo de cantores o de oradores, adoradores. Ellos están cantando y orando con todo su corazón y alma, porque ellos querían que todo el mundo alabe y adore a Dios. Y yo no sé en aquellos días si los mismos judíos menospreciaban este grupo. Yo estoy pensando que a lo mejor sí, a lo mejor que los mismos judíos que estaban tan lejos del Señor estaban burlando, estaban, no sé, tirando piedras, puede ser, a este grupo, pero ellos siguieron regocijando y orando y cantando y testificando. Porque dice, sigue, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Este cántico o esta oración es para todo Israel y es para nosotros. Ellos quieren que todo el mundo sepa cuán grande es Dios y que Él está en medio de ellos. Ellos presentan dos razones por las cuales debemos alabar a Dios. Y es para este grupo y es para nosotros también. Primero que Dios es el Santo de Israel. Él es el Todopoderoso. Es Yahweh. Es Jehová. Es el Dios el Dios es el Santo de Israel. El segundo, que Él está en medio de ellos y Él está en medio de nosotros también. Bueno, de esta porción de la palabra de Dios hay muchas lecciones. Hay lecciones buenísimas. Es una oración cantado, pero es una oración que nos debe hablar, nos debe desafiar a vivir una vida más cerca de Dios. Lecciones. Bueno, la primera lección es, Dios quiere mi exaltación. Dios quiere mi exaltación. Esa es la primera lección. Dios quiere mi exaltación. Ese es nuestro versículo de memoria tan fácil de memorizar. Salmo 145, el versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Dios quiere mi exaltación. ¿Qué quiere decir exaltar? Cuando nos dice que, bueno, debemos
exaltar a nuestro Dios. Exaltar quiere decir es glorificar, es honrar o alabar algo o alguien. Y mi exaltación, nuestra exaltación como creyentes, como hijos de Dios, debe ser hacia Dios, que glorificamos, que honramos, que alabamos a Dios. También es una dedicación profunda a Dios. Estoy dedicada profundamente a Dios. Es una decisión de alzar Dios y poner Dios en la posición más alta de mi vida. Es que Él es la cosa más importante, la persona más importante en mi vida. No hay otra cosa que viene antes de Dios. ¿Estamos exaltando a Dios en toda nuestra vida? ¿Estamos exaltando a Dios con las decisiones, con las palabras, acciones, con actitudes y pensamientos? Y yo estaba pensando para mi persona, eso estoy hablando a mi persona. ¿Cuándo fue la última vez que yo saqué tiempo, que aparté un tiempo para exaltar y alabar al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que cada uno de ustedes sacaron o sacó tiempo, apartó un tiempo para exaltar y alabar al Señor? Un tiempo de no pedir nada de Dios, nada, sino un tiempo de adorarle por ser nuestro Padre, por ser poderoso y por dar gracias por todo lo que tenemos y alabarle al Señor. Es lo que Él quiere. Dios quiere mi exaltación, que Él es primeramente en nuestra vida. No hay nada, y pues la Biblia dice que no debemos tener dioses falsos ante Él. Bueno, la segunda lección es en forma de una pregunta, o bueno, una pregunta más o menos, pero es un dicho, que haga una decisión, que cada uno de nosotros hagamos una decisión. La segunda lección, que haga una decisión. Hace 15 días estudiamos la vida de Josué. Josué hizo una decisión en Josué 24:15. Josué 24:15, si pueden recordar, su decisión era, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él dijo a los que estaban allí, escuchando, y eran 3, 4 millones de judíos, ustedes tienen que decidir tienen que hacer una decisión. ¿Voy a servirle a Dios o voy a servir al mundo? Este grupo de remanente también, a pesar de vivir en situaciones muy difíciles y de estar rodeado de millones de paganos, ellos hicieron la decisión, vamos a seguir fiel a Dios, a pesar de todo. Nosotros vamos a servir a Jehová. Ellos estaban diciendo, no importa qué nos pasa, seguimos fiel y seguimos adorando a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que hacer esta decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién voy a servir yo? ¿Voy a servirle a Dios o voy a hacer, mis pasiones o las cosas que me gustan? No. Para mí y mi casa, para yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es una decisión que cada uno de nosotros debemos hacer. Otra lección, que nuestro testimonio sea una declaración pública. Que nuestro testimonio sea una declaración pública. Voy a repetirlo una vez más porque es un poquito largo. Que nuestro testimonio sea una declaración pública. Isaías 12:5. Está dentro de la oración. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabio esto por toda la tierra. Nuestro testimonio, que sea una declaración pública. ¿Qué quiere decir esto? Y ese es un mandato, no solamente para ellos, pero para cada creyente. Estos mandatos son claros, que estemos diciendo a todo de la salvación que tenemos en Cristo, que vivamos en una manera que el mundo va a ver Cristo
en nosotros. ¿Estamos declarando la salvación a otros? ¿Estamos testificando a la fe que tenemos? Mi testimonio es una declaración pública. ¿Saben mis vecinos que yo soy una hija de Dios? ¿Saben mis compañeros de trabajo que yo soy un creyente? Es bueno pensar que nuestro testimonio sea una declaración pública. Y es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban declarando públicamente su confianza y su salvación en Jesucristo. Dios. Otra lección. Dios es nuestra salvación. Dios es nuestra salvación. Está en Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía. Hemos hablado mucho de la salvación, mucho. Dios es nuestra salvación. Que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es algo que no merecemos. Es un regalo de Dios por fe en Él. No hay nada de buenas obras que nos da la salvación. Es poner la fe en Cristo, pidiendo perdón por los pecados nuestros y invitando que Dios tome control de mi vida. Y también me hace pensar, ¿cuándo fue la última vez que di yo gracias por la salvación? ¿Cuándo fue la última vez que usted, frente a Dios, dio gracias por la salvación? Este grupo o el remanente sabía que Dios era su salvación y lo proclamaba a todos que querían escuchar. Y, yo pensando en la vida alrededor de mía, donde asistimos en la iglesia, yo creo que hoy día el Hijo de Dios no aprecia la salvación como debemos apreciarla. Día tras día pasa y ni pensamos en la salvación, ni pensamos que Dios nos ha regalado la salvación, ni pensamos que Jesucristo murió por mis pecados. Él me salvó del castigo eterno y nos ha dado la vida eternamente en el cielo con Él. Y es lo que este grupo estaba pensando. Señor, gracias que un día vamos a estar contigo. No sabemos cuándo. Puede ser 1000 años, puede ser 100 años, pero sabemos que la salvación tenemos porque Dios es nuestra salvación. Y cada día debemos estar dando gracias a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Bueno, otra lección. Dios está en medio de nosotros. Y este está en Isaías 12:6. Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Y creo que eso es algo que olvidamos. Isaías 12:6. Isaías 12:6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Mateo 28:20 dice, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabe que no importa qué nos pasa, no importa en qué dilema o problema estamos, Dios siempre está con nosotros. Y yo creo que es otra cosa que los hijos de Dios olvidamos. Cada paso, con cada situación, con cada prueba, con cada tristeza, con cada dolor, Él está con nosotros. Dios está en medio de nosotros, Él está en nosotros. Él está con nosotros. Este grupo sabía que pase lo que pase, Dios está en medio de ellos. Él está con ellos. Los va a proteger. Bueno, otra lección.
Y hemos hablado mucho de esto. Dios juzgará el mundo. Dios juzgará el mundo. Dios juzgará el mundo. Hemos leído, si leemos Isaías, sería bueno leer todo ese capítulo, todos los capítulos, todo el libro de Isaías, a ver cómo Dios va a juzgar el mundo. Es fuerte lo que Dios va a hacer. Salmo de 96:13. Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Un día vamos a presentarnos frente a Dios y vamos a arrodillar frente a Él y dar cuentas de los pecados no perdonados o de lo que hemos visto en la vida. Y a base de esta, cada uno recibirá una recompensa o un castigo. Los hijos en Cristo recibirán una clase de recompensa. Por eso, y los que no son salvos van a recibir no una recompensa, vamos a recibir un castigo de Dios. Y podemos leer en el libro de Isaías cómo va a ser el castigo. Cuando leemos que un día nos presentemos frente a Dios, cuando sabemos esto, vamos a dar cuenta de la vida. Debe animarnos a vivir una vida fiel y obediente a Dios y saber que vamos a tener, ah, vamos a estar un día frente al Señor y va a ser un tiempo interesante. Otra lección, Dios nos manda a confiar y no temer. Dios nos manda a confiar y no temer. Salmo 23:4. Salmo 23:4. Yo creo que es bien conocida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y en Isaías 12:2, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Cuando Isaías profetizó tanta maldad y tanto castigo a Israel, todo de ellos deberían haber llenado de temor. Ese grupo de adoradores está diciendo que no vamos a temer, porque Jehová es nuestra fortaleza. Y confiamos en Él y no vamos a tener temor. Este mensaje es para nosotros, que no tengamos temor del futuro, que no tengan temor de nada, porque Dios es soberano, Él está en control de todo. Solo hay que confiar en su voluntad para mi vida. Es perfecto lo que pasa. Yo estaba hablando con una señora esta semana que ellos están pasando por una prueba bien grande y ella no entiende por qué. Pero ella sabe, ella es creyente, ama mucho al Señor. Ella dice que no entiendo, pero es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Y dentro de aceptar la voluntad, uno se encuentra paz y gozo. Y este grupo de adoradores, ellos encontraron paz y gozo en su circunstancia. Y su circunstancia de ellos no era facilísimo de ninguna manera. Pero Dios nos manda a confiar en Él y la confianza en Él nos quita el temor. Bueno, casi terminamos. Otra lección, que vivamos para glorificar a Dios, que vivamos para glorificar a Dios. Lo que yo veo de ese grupo de adoradores, que ellos vivían para glorificar a Dios. Ellos no tenían temor, no tenían la gloria para sí mismos. Ellos querían dar la honra y la gloria a Dios. Entonces, que vivamos nosotros para glorificar a Dios. Yo tengo una buena pregunta. ¿Para quién estoy viviendo?
Primero de Corintios 10:31. Primero de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Este grupo de hombres, el remanente de Israel, había vivido tras tiempos difíciles. Habían vivido en esclavitud. Habían visto el castigo de Dios sobre su nación. Pero ellos seguían fielmente a Dios, pero los tocó sufrir con Israel. Y ellos sabían que iban a sufrir más, creyendo las profecías de Isaías. Ellos seguían a Dios, pero los tocó sufrir. Pero ellos estaban orando y cantando su agradecimiento a Dios por su amor y consolación. Ellos estaban glorificando a Dios y ellos estaban bien dedicados a Dios. Toda la honra y la gloria iba para Dios. ¿Cómo es mi vida? ¿Vivo yo para glorificar a Él en todo que hago? Y en todas las circunstancias, aunque sea bueno, aunque sean malos, mi vida es para glorificar a Dios. Bueno, el siguiente, yo quiero tocar solo porque yo quiero volver a repetir que el rapto está cerca y es una lección. Y yo sé que hemos hablado mucho de eso y yo voy a seguir repitiéndolo, que el rapto de la iglesia está cerca. Esa es una lección. Voy a leer una porción de la palabra de Dios y escuchen bien, es porque eso es lo que va a pasar. Está en el futuro y en Isaías él da referencia al futuro en 1 de Tesalonicenses 4:16 al 17. El rapto está cerca y es lo que va a pasar. Está bien, bien, bien claro en 1 de Tesalonicenses 4:16 al 17. Porque el Señor con voz de manda, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cristo va a descender del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que están en la tumba. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados o llevados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es lo que va a pasar. Un día, puede ser mañana, puede ser de hoy en un año, puede ser de hoy en 10 años. No sabemos. Dios, Cristo, llegará con trompeta. Vamos a escuchar la trompeta. Y Él descenderá en una nube y los muertos en Cristo van a resucitar primeramente y después nosotros, si estamos todavía vivos, vamos a ir juntamente con ellos en las nubes para estar con el Señor para siempre. Esos versículos se explican solo. Un día Cristo vendrá. ¿Estamos listos? Solamente los que han recibido a Cristo como Salvador irán con Él. Los hijos de Dios son ellos que confesaron a Cristo como Salvador, han pedido perdón por sus pecados y recibieron el perdón. Son criaturas nuevas. Y los que no reciben a Cristo como Salvador van a ir al infierno. Y yo voy a leer algunos versículos. Yo sé que es largo, pero yo quiero aclarar al mismo tiempo lo que va a pasar y que esté bien claro en las mentes nuestras. Primera de Tesalonicenses 1:8-9. Primera de Tesalonicenses 1:8-9. En llama del fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Eso nos dice que cuando Cristo venga y después de todo, los que no conocen al Señor van a sufrir de una perdición eterna, excluido de la presencia del Señor. Mateo 25:46.
Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno. Está hablando de la gente que no conoce a Cristo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos son los que han recibido Jesucristo. Y Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Hay un libro en el cielo que está escrito cada nombre de cada creyente, de cada persona que se ha entregado a Cristo, cada persona que ha recibido Jesucristo como su Salvador personal. Y dice que si el nombre de alguien no está en el libro de la vida, esta persona va a ser lanzado al lago de fuego. Eso es espantoso. Eso es terrible. Hay un libro en el cielo. Y yo quiero hacer claro lo que pasará a los que rechazan a Jesucristo como Salvador. Y solo dicen que si algunos de nosotros, y yo hablo a mí misma también, si tenemos seres queridos que no han hecho esa decisión, no van a ser llevados en el rapto. Van a quedarse aquí para pasar por la tribulación y después van a ser juzgados. Pero será el castigo de Dios sobre la tierra, la cual está en el libro de Isaías. Isaías 24 habla del juicio de Jehová sobre la tierra. Debemos llevar este mensaje de la salvación a los seres queridos. Eso es muy importante porque puede ser mañana que Cristo vuelva. Otra lección, casi terminamos, que se enfoque en el futuro, que se enfoque en el futuro. El libro de Isaías nos dejó un vistazo al futuro cuando estamos en el cielo regocijando con Dios. Aquí en la tierra siempre habrá problemas, siempre habrá pruebas, tiempos de tristeza y dolor, pero podemos fijarnos en esta porción que nos da esperanza que un día vamos a vivir en la patria celestial con Dios, libre de problemas, libre de guerras, libre de hambres y muertos. Este grupo de adoradores fijaron en el futuro con Dios. Ellos no estaban fijando en lo que le estaba pasando en aquel tiempo con la persecución, con los problemas. Ellos estaban fijando en el futuro, cuando todo estará bien y estaremos con el Señor. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y en la canción que escuchamos al empezar el estudio, él estaba cantando, hay que mirar al cielo, poned la mira en las cosas de arriba. Este está, no sé cuál fue la fecha o cuál fue cita bíblica, Hebreos 12:2. Y Colosenses 3:2, pone la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Es fácil, es tan fácil enfocar en los problemas y dolores de hoy en el mundo. Hay muchos. En la familia, en el mundo, en el país, hay problemas, pero tenemos que poner los ojos arriba, donde Dios, y regocijar en su amor y su bondad. Bueno, y la última es que esté llena, que llénese de gozo, que esté lleno de gozo, que está lleno de gozo. Y es para nosotros que estamos llenos de gozo. Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. La salvación nos debe traer gozo. Un hijo de Dios debe estar lleno de gozo a base de la salvación que tenemos. Pero como veo yo a mi alrededor, todos los creyentes no están llenos de gozo y estoy hablando de creyentes.
Gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y yo debo preguntarme a mí, ¿de qué estoy lleno yo? ¿Estoy lleno de gozo? ¿Estoy lleno de enojo? ¿Estoy lleno de celos, de desánimo, de depresión? No, como hijo, como hija de Dios, yo debo estar llena de gozo. Ese debe ser una meta. Y si yo no estoy lleno de gozo, si no hay gozo en mi corazón todo el tiempo, yo debo arrodillarme y orar y pedir que Dios me llene de gozo, que Dios quite de mi vida ese pecado que bloquea el gozo, porque los pecados bloquean el gozo que tenemos. Solo para terminar, en el libro de Isaías, la meta de Dios por medio de Isaías era llamar la atención de Israel para arrepentirse de sus pecados. Eso fue la meta de Dios. También la meta de Dios era dar una advertencia al juicio y la destrucción de parte de los poderes de naciones extraños o extranjeros. También la meta era ofrecer esperanza de restauración en el futuro. También era revelar el plan de Dios para establecer un reino de justicia y paz en la tierra. Y esta es la meta para nuestro mundo para hoy. Llamar el mundo para arrepentirse de sus pecados, dar una advertencia al mundo, al juicio y la destrucción que vendrá. Y la meta, ofrecer esperanza al mundo de restauración y revelar un plan de Dios para establecer un reino de justicia y paz en la tierra. Y este va a pasar mucho más adelante. Bueno, la tarea. La tarea. La tarea es fácil. ¿Qué nos exhorta? Número 1, ¿qué nos exhorta? Salmo 145:1. ¿Qué nos exhorta? Salmo 145, el versículo 1. Salmo 145, el versículo 1. ¿Qué nos exhorta? 2. ¿Quién es el grupo en Isaías 12? ¿Quién es? ¿Quién es este grupo? ¿Quién es este grupo en Isaías 12? 3. ¿Quién era Isaías? Estas son preguntas fáciles, son para hacerles recordar del estudio. ¿Quién era Isaías? Ese es 3. 4. ¿Qué nos exhorta Isaías 12:4? ¿Qué nos exhorta Isaías 12:14? ¿Qué nos exhorta Isaías 12:4? Y la última, ¿qué aprendió del estudio? Debe haber aprendido mucho del estudio. Tenía mucho para aprender. Voy a repetir. ¿Qué nos exhorta Salmo 145:1? ¿Qué nos exhorta Salmo 145:1? 2. ¿Quién es el grupo en Isaías 12? ¿Quién es este grupo en Isaías 12? 3. ¿Quién era Isaías? ¿Quién era? 4. ¿Qué nos exhorta Isaías 12:4? ¿Qué nos exhorta Isaías 4? No, Isaías 12:4. Isaías 12:4. ¿Y qué aprendió? ¿Qué aprendió del estudio? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este libro de Isaías. Señor, te damos gracias que tú hablaste con él y que él te obedeció y salió para profetizar y predicar a una nación tan rebelde. Y Señor, yo sé que estás predicando, estás exhortando a todos de nosotros también, que en el mundo hoy tenemos que encontrar la paz y el gozo y el contentamiento en ti. Y sabemos que nuestra salvación está en ti y no es en otro. Señor, te damos gracias que tú estás con nosotros siempre, a donde vamos.
Señor, ayúdenos a siempre ponerte primeramente en nuestras vidas, con cada decisión, con cada paso que tomamos, Señor, que consultemos contigo antes de salir, antes de entrar, antes de hacer algo. Gracias, Señor, que tú nos confortas. Gracias por el castigo, por la disciplina. Gracias por lo que tú dejas pasar en nuestras vidas, porque es perfecto. Gracias, Señor. Señor, ayúdenos, perdone nuestros pecados. Perdone los pecados que quitan el gozo, que quitan el contentamiento en nuestras vidas. Señor, ayúdenos a fijar en ti para que podamos seguirte, para que podamos testificar a otros. Ayúdenos, Señor, a ser testigos a todo el mundo. Y Señor, te damos gracias por el futuro que vamos a tener en el cielo contigo, un día en el futuro. Y Señor, te damos tantas gracias por la salvación que tú nos has dado en Jesucristo. Cada día, Señor, que haznos recordar que demos gracias a ti por la salvación gratuita que tenemos. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.